¿Eres maestro de piano? ¿Eres maestro de un instrumento musical? ¿Cómo aplicas el aprendizaje imitativo y el reflexivo en tus clases? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ilse Lozoya. Gracias por ver este video. Soy pianista, maestra en educación y desarrolladora de contenidos online. Y una de mis pasiones es hablar sobre la enseñanza de un instrumento y platicar también con otros maestros qué es lo que aprendemos en el día a día cuando damos clases. Y quiero platicarte de una reflexión que últimamente he tenido respecto a la enseñanza del piano, aplicable a cualquier instrumento, pero que tiene que ver con el conductismo y el constructivismo. También tiene que ver con el aprendizaje por imitación y el aprendizaje reflexivo. Voy a tratar de ser un poquito más clara al respecto. Muchas veces nosotros cuando damos clases entendemos que el aprendizaje de la música está relacionado con la repetición. Es decir, para poder tocar algún ejercicio, alguna pieza, tenemos que pasar por una gran cantidad de repeticiones. Miles de repeticiones muchas veces. Esa es la verdad. Entonces, el aprendizaje imitativo, el conductismo que está relacionado con la repetición de ciertas cosas es indispensable. Muchas veces al imitar, los alumnos ven cómo lo hacemos nosotros y ellos están imitando y repitiendo. Pero es importante entender que este tipo de aprendizaje en sí mismo no es completo. No es completamente aplicable a toda la música. Es decir, el alumno puede imitar, aprende imitando, viendo, pero no quiere decir que no va a utilizar otros elementos como el análisis. Muchas veces el alumno aprende específicamente, más bien nosotros como maestros enseñamos dando una explicación muy reflexiva que tiene que ver con el entendimiento del porqué de las cosas. Y esto tiene que ver también con el construyendo los conocimientos, que es el constructivismo. Pero lo que sucede, y aquí es el problema, es que ¿cómo podemos hacer este balance en nuestras clases? ¿Acaso vamos a hacer que el alumno aprenda todo por imitación y no haya una reflexión más profunda? ¿O simplemente le decimos qué tenemos que hacer, pero no hacemos que lo haga y que nos esté imitando? ¿Cuándo varía? Voy a hacer esta diferencia pensando en un alumno que es un niño y un alumno que es un adulto. El niño, sin duda, en mi experiencia, se va a llevar más a cabo su aprendizaje por la imitación y la repetición. Es decir, si yo quiero que tenga una buena posición, yo le puedo dar una explicación de por qué es necesario, pero sin duda el aprendizaje va a venir cuando lo está viendo como lo hago yo y lo está repitiendo, mediante la incansable repetición e imitación de ciertas posturas o, por ejemplo, de una figura rítmica que aprende unas corcheas a través de cierta palabra, por ejemplo, una repetición, imitación, repetición, imitación, asociación. Esto va a hacer que el aprendizaje sea más completo. Lo reflexivo, esto va de acuerdo a la edad del alumno. Si yo le doy una gran explicación al niño, no le va a conectar, no le va a decir nada. Necesito guiarlo por el otro lado y poco a poco irle dando ese aprendizaje un poquito más reflexivo. Ahora vamos al aprendizaje en adultos. Aquí es lo contrario, pero el riesgo está en que simplemente le digamos qué hacer, no le digamos cómo. Yo alguna vez tuve un maestra de piano que simplemente me decía que estaba mal como estaba tocando y tenía que mejorar. Sí, tienes que tocar con más dinámicas, con más expresión, pero no me decía cómo. Y a veces faltaba el lado de la práctica y sin duda no lo entendía. Posteriormente tuve otra maestra, genialísimo, que tenía yo que hacerlo en la clase, pero me explicaba el por qué. Entonces era una conjunción genial de las cosas, del aprendizaje reflexivo, de la construcción de los conocimientos y a la vez de la repetición. Entonces iba a la par. Es muy importante entonces que tengamos este balance entre el aprendizaje imitativo y el aprendizaje reflexivo. Explicarle el porqué de las cosas a un adulto, esto le va a permitir repetirlo
adecuadamente y quizá con mayor eficiencia. Pero si nos excedemos en la imitación y no le damos la explicación, no va a ser igual y completamente al revés cuando se trata de niños. Así es que yo te invito a que hagas esta reflexión, cómo estás balanceando estos dos tipos de enseñanza que llevan a un buen aprendizaje de la música. Hay que tener un balance en esto. Bueno, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos que frecuentemente publico sobre música, piano y enseñanza y educación en general. Gracias.